Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Matisi, el canal donde podrán encontrar problemas de matemática básica. En esta oportunidad con un problema planteado en la página Profesor de Mate a tu alcance, el cual pues está dentro del tema de ángulos trigonométricos del curso de trigonometría. El problema consiste en que pues nos dan un dato, nos dicen que 2x más 3y igual a 35, nos piden x menos y nos dan los ángulos trigonométricos en sus respectivos sistemas. Si quieres saber cómo se resuelve este problema, te invito a seguir viendo el video. Como ya se va haciendo costumbre en este canal, para resolver el problema previamente voy a desarrollar una nota teórica que está directamente involucrada a ella. Quiere decir que todos estos puntos están dentro del problema. Para ello pues vamos a empezar con la nota teórica. Muy bien, entonces vamos a hablar acerca del sistema de medida angular, factor unitario de conversión y ángulo trigonométrico. Empecemos hablando acerca de los sistemas de medida angular. Creo que todos tenemos la idea de que es un ángulo. Eso ya desde pequeño nos vienen avisando, digámoslo así, que ángulo nos da la idea de abertura de dos líneas. Entonces esa abertura se puede medir, tiene una medida y también pues tiene una unidad angular que en trigonometría se estudia bien a fondo y lo denotan pues en tres sistemas, debido a que a lo largo de la historia hubo muchos sectores que lo consideraban de distinta manera. Por ejemplo, tenemos el sistema de medida sexagesimal. Este sistema considera a su unidad como la 360ª parte de una vuelta. Quiere decir que una vuelta en el sistema sexagesimal va a ser igual a 360 grados sexagesimales. Entonces lo importante de este punto es detallar las unidades. En este caso la unidad del sistema sexagesimal es el grado sexagesimal. Entonces vamos a pasar ahora a hablar sobre el sistema de medida centesimal. El sistema de medida centesimal es aquel sistema pues que considera a su unidad como la 400ª parte de una vuelta. Quiere decir que si tú tienes una vuelta, una circunferencia y la divides en 400 partes, cada angulito de las partes que resulten va a medir un grado centesimal. Por ende, el grado centesimal se define de la siguiente manera. Ahora pasemos a hablar sobre el sistema de medida radial. Este sistema se considera también sistema universal, debido a que muchos matemáticos de diferentes países pues lo logran reconocer de manera convencional. Este sistema tiene por unidad al radian, que pues se define como la 2π parte de una vuelta. Entonces estamos remarcando lo importante que viene a ser pues los sistemas, ya que debido a ello vamos a poder operar dentro del mismo sistema. Ahora pasemos a hablar acerca del factor unitario de conversión. ¿Qué quiere decir factor unitario de conversión? Es una regla práctica para que tú una magnitud en cierta unidad puedas convertirla pues en sus subunidades, ya que estas subunidades tienen una equivalencia. Por ejemplo, vamos a convertir 5 metros a centímetros. ¿Cuánto equivale 5 metros en centímetros? Yo sé que la mayoría de ustedes rápidamente van a decir que la respuesta es 500 centímetros. Pero para las personas que recién empezamos quizás se nos pueda hacer un poco dificultoso. Para ello existe el factor unitario de conversión, que consiste en multiplicar a la cantidad que tú quieres convertir por 1, y ese 1 expresarla como una división de una equivalencia. Por ejemplo, la equivalencia que nosotros usamos de metros a centímetros es la siguiente, que un metro equivale a 100 centímetros. Entonces, lo que tú vas a hacer pues es lo siguiente: a 5 metros lo vas a multiplicar por 1. Pero ese 1 puede ser expresado por una equivalencia. Y acá viene pues lo práctico. Si tú quieres eliminar metros, vas a poner metros abajo, y si quieres obtener centímetros, vas a poner arriba. Y luego vas a poner la equivalencia. Un metro equivale a 100 centímetros. Entonces, de acá viene el nombre, ¿no? Factor unitario. Unitario quiere decir que vas a multiplicarlo por 1, y conversión que vas a pasar pues de una unidad a otra. Acá resulta pues directamente metros y metros se nos cancelan y vamos a tener 5 por 100, que es 500 centímetros. Y esa es la idea que uno realiza para poder convertir
de una unidad a otra. En ángulos, debido a que tienen unidades, también podemos aplicar el factor unitario de conversión. Entonces nosotros necesitamos equivalencias, como por ejemplo acá nuestra equivalencia base es que un metro equivale a 100 centímetros. Nosotros también vamos a tener equivalencias acá en los ángulos. Bueno, y son las siguientes. Por ejemplo, esta primera nos indica que una vuelta en el sistema sexagesimal es 360 y una vuelta también es lo mismo, pero expresado en el sistema centesimal viene a ser 400G. Sin embargo, sigue siendo una vuelta, es por eso que son equivalentes. La palabra equivalente la usamos cuando los términos tienen pues una unidad. Si fueran simplemente numeritos, pondríamos igual. Y por ejemplo acá en el sistema radial, una vuelta es 2 pi radianes. Ellos son equivalentes, porque si tú divides dos de ellos, el resultado es 1. Entonces ese 1 puede ser reemplazado por esa división. Pues si tú sacas mitad acá, vas a tener 180, 200 y pi radianes. Entonces tenemos otra equivalencia. Y si sacas veinteava en esta segunda, vas a tener lo siguiente: 9 grados sexagesimal, 10 grados centesimales y pi veinteavos radianes. Entonces son tres equivalencias notables y vas a utilizarlas de acuerdo a tu conveniencia. Pero el resultado de utilizar cualquiera de ellas, vamos a hacer una aplicación de conversión por acá con ángulos. Por ejemplo, yo tengo 20 grados sexagesimales. Si yo tengo 20 grados centesimales, por ejemplo, y me piden pasar a grados sexagesimales, entonces voy a aplicar el factor unitario de conversión. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar a esos 20, es lo que quiero convertir, voy a multiplicarle por 1, pero ese 1 lo voy a transformar en una división, pero una división que es, al efectuarla me salga 1. Muy bien, entonces yo voy a poner abajo lo que quiero eliminar. Quiero eliminar G, o sea, grados centesimales, y arriba quiero obtener ahora bolita, grado sexagesimal. Entonces voy a agarrar una equivalencia. Puede ser la primera, puede ser la segunda y puede ser la tercera. Para conveniencia, en este caso voy a elegir la tercera, que son números más pequeños. Entonces, pues 10 grados centesimales equivale a 9 grados sexagesimales. Entonces acá se nos cancela el G, se nos cancela el G. Quizás nazca la duda de por qué se cancela el G. Lo que pasa es que si tú tienes, por ejemplo, 5 grados sexagesimales, tú esto lo puedes poner como 5, el número, por un grado sexagesimal. Quiere decir que hay 5 veces el grado sexagesimal. Igualmente puede ser, por ejemplo, 9 grados centesimales, y tú puedes poner esto como 9 por un grado centesimal. Quiere decir que hay 9 unidades del grado centesimal. Entonces acá va a ser, pues, ¿no?, 20 por un grado centesimal y 10 por un grado centesimal. Un grado centesimal y un grado centesimal se nos va a ir y va a quedar pues 20 entre 10 nada más. Y acá sí va a quedar con su unidad. Por lo tanto, el resultado de esto va a ser pues 20 entre 10, 2 por 9 grados sexagesimales. Y bueno, después de un largo esfuerzo multiplicamos 2 por 9 y es 18 grados sexagesimal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que 20 grados centesimales equivale pues a 18 grados sexagesimales. Y así puedes tú convertir pues de centesimales a radian, de sexagesimal a radian, y la idea va a ser la misma. Muy bien, ahora sí, para acabar con la parte teórica, vamos a hablar acerca del ángulo trigonométrico. ¿Qué es el ángulo trigonométrico? Primero que hay que diferenciar de un ángulo geométrico. El ángulo geométrico tiene una capacidad de medida. El ángulo trigonométrico no tiene una capacidad. Quiere decir que tiende a irse hacia los infinitos. Otra cualidad del ángulo trigonométrico es que posee un lado inicial y por ende tiene un lado final. Por ejemplo, acá tenemos un ángulo trigonométrico y es pues el ángulo A o B. Entonces este tiene una abertura, ¿sí? Entonces voy a considerar como lado inicial al rayo OA y por ejemplo voy a dibujar un ángulo trigonométrico en este sentido. Entonces ahí viene otra cualidad más de los ángulos trigonométricos, que tienen pues un sentido de rotación. Entonces, como este ángulo llegó a este rayo OB, se considera que este es un lado final. Muy bien, entonces tenemos el ángulo trigonométrico AOB. Este va a tener una medida, por ejemplo le voy a poner beta.
el ángulo beta. Está en el sentido, como está en contra de las agujas del reloj, este es un sentido antihorario. Y ahora voy a dibujar otro ángulo que va a tener el mismo lado inicial y este ángulo va a medir θ, por ejemplo, pero está en un sentido horario. Cuando el ángulo tenga un sentido antihorario, se dice que es un ángulo positivo, sentido antihorario. Y si el ángulo tiene un sentido horario, se dice que el ángulo es negativo, sentido horario. Muy bien. Entonces la cualidad de estos ángulos, como decíamos inicialmente, son ilimitados. Quiere decir que puede dar muchas vueltas. Entonces beta, como es positivo, va a ser pues desde 0 hasta el infinito positivo. Y θ, como es negativo, va a ser pues desde 0 hasta el infinito negativo. Muy bien, entonces de esta manera estaríamos definiendo al ángulo trigonométrico. Ahora vamos por acá, voy a detallar algunos ejemplos para tenerla más clara estos ángulos. He dibujado el ángulo alfa, como está teniendo un sentido antihorario, este ángulo es positivo, es lo primero que podemos notar. Luego tenemos que este rayo es el lado inicial porque de ahí está saliendo. La flecha indica el lado final. Por lo tanto, este rayo es el lado final. Ahora, si la pregunta fuera que si tú puedes cambiar el sentido a un ángulo, la respuesta es afirmativa. Sí puedes cambiar el sentido a un ángulo. Solo te basta con que pues le anticipes un signo menos al ángulo. Quiere decir que para que tú puedas cambiar ese ángulo de sentido, le pongas un signo menos adelante. Pero ahora ya no va a ser un ángulo positivo. Como le cambiaste el sentido a horario, es un ángulo negativo. Quiere decir que menos alfa es menor que 0. Muy bien, hay que notar que si este era tu lado final, ahora va a ser tu lado inicial, y si este era tu lado inicial, ahora va a ser tu lado final para este ángulo. Vamos a aplicar lo mismo por acá. Tenemos que este ángulo está en el sentido horario, por lo tanto θ es un ángulo negativo. Entonces, si tú quieres cambiar el sentido a este ángulo, porque va a haber problemas en el que, por ejemplo, tienen sentidos diferentes y no se pueden operar, tendría que cambiarles el sentido para una mayor facilidad. Entonces vamos a cambiar el sentido de esto. Como acá empiezas, acá terminas. Como acá terminaste, ¿no? Es el lado final para el ángulo de rojo, θ, ahora va a ser pues tu inicio. Y como el sentido de rojo era horario, ahora el sentido de azul va a ser pues anti-horario. Entonces ese ángulo ya no va a ser θ, sino va a ser menos θ y va a ser un ángulo pues positivo. Muy bien, una vez acabada la parte teórica, vamos a resolver este problema. Te sigo invitando a que sigas viendo el video. Entonces vamos a ver por acá ángulos trigonométricos, ¿no? Tenemos este dato y tenemos dos sistemas en los que están expresados los ángulos. Están en el sistema centesimal porque tiene el G, ¿sí? Y tiene la bolita, o sea, está en el sistema sexagesimal. Muy bien, entonces tengo que hacer conversiones. No puedo operar yo centesimal con sexagesimal. Tú no puedes sumar un metro más un centímetro, por ejemplo. Tienen que estar en las mismas unidades. Entonces acá tengo que transformar, pero ahora la pregunta sería, ¿cuál transformo, no? Eso bueno va a ser opción del estudiante, ¿no? De nosotros. Si por ahí nos maleamos, si me refiero al procedimiento, si puede ser muy largo, puede pasar, pero al final, si utilizamos bien la teoría, no va a haber problema y el resultado va a ser el mismo. Entonces yo voy a desarrollar este problema con el método más práctico que he encontrado, que es pues pasando los grados centesimales a sexagesimales. Por ejemplo, acá voy a pasar este ángulo centesimal a sexagesimal. Para ello pues voy a multiplicar por 1 y ese 1 lo expreso en la división. Yo quiero eliminar G y arriba que aparezca bolita, ¿no? Grande. Y me voy acá. Puedo trabajar con cualquiera, como veníamos diciendo, pero sin embargo en este caso voy a elegir las que están más simplificadas, ya que esta también se obtiene de la de arriba, solo que ya están simplificadas. Entonces voy a decir que 10 grados centesimal equivale a 9 grados sexagesimal. Entonces por ahí más o menos te das cuenta que puede ser así, porque ves que acá tiene pues décima y acá tienes tercia. Entonces por ahí te puedes ir guiando. Acá entonces saco décima, se nos van los ceritos, y acá saco tercia, me queda 1, acá tercia me queda 3. Por lo tanto este ángulo va a resultar pues 3 por 5 menos 5i grados sexagesimales. Ahora voy a pasar este ángulo también al sistema sexagesimal. Voy a multiplicar por 1 y ese 1 lo expreso en una división, tal que si yo divido me sale 1. Entonces abajo pongo el G y arriba lo que quiero, ¿no? Yo quiero bolitas. Entonces yo ya sé la equivalencia, ¿no? Ya
se me va quedando en la cabeza y digo que 10 centesimal equivale a 9 sexagesimal. Por lo tanto acá procedo a simplificar. Se nos va pues 10 y se nos va 10. Como veníamos diciendo, también se cancelan los g. Acá también se cancelaban los g. Entonces simplemente nos va a quedar pues 30 por 9, que viene a ser 270 grados sexagesimal. Muy bien, entonces todos ya están en bolita. Todos ya están en el sistema sexagesimal. Ahora lo que tenemos que chequear o ver es los sentidos de los ángulos. Notamos que este sentido es antihorario, pero este sentido es horario y nos está causando problemas. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar esto, cambiar el sentido. Entonces yo le cambio, pero no basta con eso, sino que al ángulo le anticipo un menos. Entonces ese ángulo sí es el correcto en el sentido antihorario. Pero si todos están en el sentido antihorario, y me falta pues referenciar más o menos a qué es igual la suma. Como ustedes pueden notar, el ángulo 270 es hasta acá, el 2x más 10 es hasta acá, y este estaría completando la vuelta. Un ángulo de una vuelta en el sentido antihorario es 360 en el sistema sexagesimal. Entonces voy a poner por acá la ecuación. Entonces acá nos va quedando esta, ¿no? 270 más este ángulo y más este ángulo. Muy bien, acá operando me va a quedar pues 360 menos 270, 90 menos 10, 80. Acá me va quedando 80. Y acá este 3 entra a hablar con cada término. 3 por 5 sería 15. 3 por 5, 15, pero acompaña el i. Acá puse menos porque es menos por más, menos. Y acá sería pues menos por menos, más. Entonces va quedando así. Ahora 80, este menos 15 pasa a sumar. Recordemos que el equivalente es como el igual. Solo que pongo equivalente porque estábamos hablando de unidades, ¿sí? Estamos hablando, todo esto está en grados. Muy bien, entonces 95 y por acá me quedaba 2x más 15y, ¿no? Ahora como se pueden cancelar las unidades si todos lo tienen, si podemos eliminar acá las bolitas y nos queda simplemente 2x más 15y, ahora sí igual a 95 ya que no tienen unidad. Entonces llegamos a una ecuación con dos incógnitas. No puedo yo resolver una ecuación con dos incógnitas, necesito una más, ¿no? Y justamente observando por acá tenemos el dato y juntándolo pues ya tenemos dos ecuaciones con dos variables y se puede desarrollar de las distintas maneras que existen. En este caso vamos a hacer sistema de ecuaciones. Voy a poner acá el dato y voy a hacer pues lo siguiente. Voy a restar en esta manera. Si yo resto en esta manera quiere decir que cada término se resta. Si yo resto acá por ejemplo 2x más 15y menos 2x menos 3y, se nos va a cancelar el 2x, ya no está el 2x, y acá 15y menos 3y, que sería pues 12y, y acá haciendo casi el último esfuerzo, 95 menos 35, 60. Entonces, y va a resultar pues la división de 60 entre 12, que es 5. Si y vale 5, yo puedo reemplazar en cualquiera de estas ecuaciones. ¿Sí? Voy a reemplazar en la de acá, que es la más pequeña, y va a ser pues, ¿no? 2x más 3 por 5, que es 15. Ahora como está sumando ese 15 pasas a restar y tendrías 35 menos 15, que es 20, ¿no? Y 20 entre 2 es 10, por lo tanto x vale 10. Sin embargo, no nos piden los valores por separado, nos están pidiendo la diferencia, ¿no? Que vendría a ser pues por acá respuesta 10 menos 5 y eso equivale a 5. Muy bien, entonces ya pueden marcar clave y el problema ya está solucionado. Y bueno, felicitar a las personas que llegaron hasta el final del video por su gran aguante y dedicación. Y ya saben, para más contenido pueden comentar algunas novedades o algunas sugerencias, algunas críticas que son tomadas de la mejor manera. Y bueno, hasta